Ya voy a llegar con eso. Ahorita vamos a explicar estos dos templos que están acá. Y si ustedes pueden ver y me hacen preguntas, esto está restaurado en un porcentaje tal vez de un 60. Ah, vaya. Porque pueden ver cómo nosotros, los arqueólogos, han logrado restaurar todo esto. Es restauración, los escalones, las alfardas son restauradas. Estas estaban igual las piedras tiradas. Esta es aquella de allá, se llama la P1 y esta es la P2. Son plataformas. Oh, plataforma 1 y 2. Plataforma 1 y plataforma 2. Son rectángulos. Entonces, aquel es un rectángulo, este igual, con la diferencia que esta está denominada como la denominan como la P2 con el altar. O en forma de T. Entendemos. En forma de T, que es esta que está aquí. Ah, vaya. Este es el rectángulo de la P1 y este es la P2, en forma de T y el altar. ¿Cuál es la situación de esto? Si ustedes ven, dice los dos templos fueron incendiados en la quema general de Cihuatán por los años 1150 después de Cristo. Sus altos techos, esto fue excavado de tal manera que se han encontrado las bases rectangulares en ambos lados, en ambos extremos, y estos que son como cilíndricas, son las bases de columnas. Y se supone que el techo era así de paja de zacate. Entonces eso se ha excavado y se ha determinado que así están las bases en lo que es la distribución del rectángulo. Oh, y ahí aparece que Estados Unidos, la embajada, ahí ayudó. Está de que Estados Unidos es el único que ha trabajado en ese sentido. Y también pues quien hace todo el recorrido de esto es Fundación Nacional de Arquitectura. Entendemos. Hay tres escudos de los gobiernos anteriores, ¿no? Exacto. Ministerio de Cultura, entiendo. Y de esto el arqueólogo que tiene el control de esto, la dirección de esto, se llama Paul Amaroli, que es de los Estados Unidos, es arqueólogo y su oficina está aquí en el museo. Ahí está su oficina de él. Ahí está la oficina de él. Pero, ¿y él cada cuánto viene por un día? Le hicieron una entrevista. Pues él se quedó en Estados Unidos por esa cuestión de la pandemia, pero vino hace unos 15 días y creo que se volvió a ir. Pero a través de alguna red social de él, oficial, me imagino que se puede contactar, ¿verdad? Ustedes se entran a la página web de Fundar y ahí hay información y si quieren más información se contacta con él también. Antes que se me olvide, el nombre es Cihuatán. Cihuatán. ¿Traducido al español? Cihuatán, eso yo lo voy a decir allá para que ustedes lo ubiquen, que no se me va a olvidar. Sí, perfecto. Pero sí lo puedo decir aquí, pero me gusta ser más objetivo en la descripción del nombre. Comprendo. Luego de esto venimos con el campo de pelota norte. Este campo de pelota norte, ese ya estaba terminado, ya funcionaba inclusive cuando la ciudad fue quemada. Entonces, en vista de la afluencia que había en la ciudad, quiero decirles de que la ciudad esta era casi la capital de El Salvador en aquel entonces. Oh, wow. Y manejaba entre 20 a 25 mil habitantes en ese tiempo. Entonces, todo esto, lo que usted mira aquí, que se llama centro ceremonial desde la entrada, todos son templos. Vaya. Y entonces en el centro de lo que es el recinto hay una muralla en el medio, que son terrazas. Vaya. En esas terrazas lo que hacía la gente es que venía la gente aquí al centro y traían sus ventas. Era como una plaza donde habían trueques. De tianguis. Tianguis sí, pero el tianguis es más de animal. Era una plaza, un mercado, más que todo de artesanía. Donde intercambiaban los trueques, una cosa por otra. Y entonces lo hacían, la plaza se llamaba todo. Pero en sí, todo es el centro ceremonial, que es donde están, que se venían y se hacían algunos rituales a diferentes deidades, como lo dije allá. Estaba el Ejecatl, el dios del viento, Tlaloc, por ejemplo, el dios de la lluvia, etc. Entonces venía la gente y esto se empezó a trabajar, ya aquí ya funcionaba. De hecho, si ustedes ven toda la estructura, ese es como el esqueleto del lugar. Correcto. Si vemos nosotros los extremos
de la plataforma, esta sería la P3 y la otra la P4. Plataformas 3 y 4. Si ustedes ven la diferencia entre este color de piedra y la de esquina de allá, igual la parte de aquí es restaurada. Entiendo. Ha sido restaurada. Todo esto estaba deteriorada, abandonada en su totalidad. Pero luego vinieron los arqueólogos y empezaron a trabajar, a tratar de restaurarla de acuerdo al dinero que ellos iban consiguiendo. Ah, vaya. Si ustedes pueden ver en la parte baja, todavía se logran ver pedazos de talpetate que recubrían las gradas. Ese es talpetate, ese es original. Claro, se ha deteriorado con el tiempo, pero así se pretende tenerla un día cubiertita completamente con sus gradas recarpeteadas con el talpetate. Y esto tiene también sus propios drenajes. Entiendo. Internamente tiene sus propios drenajes. O sea que realmente ellos estaban bien documentados en cuanto a el sistema de drenajes. Las estructuras para ellos eran lo máximo en estructuras. En estructuras, pues recordemos que eran los mayas. Eran los mayas, que estos mayas fueron inmigrantes de toltecas, olmecas y mexicas. De México. Todos ellos se vinieron pongámosle en caravana, lo que ahora nosotros vemos, las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. Entiendo. Ellos lo hacían antes, pero hacia acá, porque ellos venían inclusive, como decirlo de una manera, corriendo o huyendo del colapso maya de los aztecas. Oh, de lo que ellos pensaban que iba a terminar el tiempo. Exacto, y realmente cuando esto sucedió, que ellos se ubicaron acá, y que tribus nativas, aquí los arqueólogos lo llaman, que tuvieron guerras intestinas. Ah, vaya. Guerras sin sentido. Sí, correcto. Pero en el sentido que la ciudad fue totalmente golpeada y jamás volvió a ser habitada desde los 1200. Wow, 800 años. Los españoles después vinieron en 1492. Ajá. Y quisieron fundar San Salvador en Suchitoto en 1524. Ajá. Ya esta ciudad había dejado de ser ciudad, ya eran así, vestigios. Vestigios, correcto. Vestigios mayas. ¿Por qué las ruinas del Tazumal tienen más, parece que les han dado más promoción o más que estas? Que me llama mucho la atención esa majestuosa pirámide. Sí, lo que sucede, recuerde que el marketing de lo que hablamos nosotros ahora, antes, hace unos 20 años, tal vez le podíamos decir publicidad, que viene a ser lo mismo. Correcto, correcto. Entonces, si a algo no se le da publicidad, nunca va a pasar de ser. Y no va a ser conocido. En cambio, el Tazumal, toda la vida se le ha dado más preponderancia. Pues recordemos que Santana en el cultivo del café y en la guerra de 1932 con la masacre que hizo don Maximiliano Martínez, tuvo mucha preponderancia en ese sentido. Cuando los de la zona de Occidente se pusieron en contra del Estado y quisieron hacer la primera revolución, entonces tuvieron más preponderancia ellos. En cambio aquí, esta zona aquí se desconocía totalmente. Oh, wow. Entonces esa es la razón por la cual ellos allá tienen más presencia, publicitaria. Correcto, correcto. Las figuras de felinos que usted dijo anteriormente que encontraron por ahí, ¿ellos adoraban a los felinos o los tenían como animales especiales? Recordemos de que ellos eran hombres politeístas. Ajá. Entonces para ellos, muchos dioses. Un ser superior, por ejemplo, de guerrera, de guerreros, de terror, ajá, lo hacían con felinos, porque inclusive ahorita todos nosotros conocemos que el león es el rey de la selva. Se dice, sí. Para ellos lo que hacían es que se vestían como los animales. Se vestían de jaguares, uh-huh, para llegar y ponerse a pelear contra tribus beligerantes. Ah, vaya. Entonces, esa era la razón. Correcto. Y luego tenemos acá el campo de pelota, que es el campo de pelota norte. Y podemos describir como la P3 y la P4 de la que yo hablaba, la plataforma donde se hacía el partido de fútbol, del juego de pelota, en el centro. Y si ustedes ven, la estructura es cóncava, es convexa. Ajá. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no lineal?
¿Por qué no lineal como el campo de pelota acá? Porque las estructuras son pandas. Toda la estructura ellos sabían la razón, y una de las razones más de peso es que ellos aquí en este sector lo que ellos trataban de hacer es, aunque es increíble la explicación, pero es una realidad, y es de que recientemente vinieron y nos dieron una explicación, y la explicación era de que, bueno, la gente siempre decía, bueno, y si el rey se ubicaba allá y teníamos un gentío acá, ¿cómo esa gente podría escuchar al rey? Correcto. Entonces, si a veces aquí yo sí tengo 20, 30 personas, cuesta que me tiene que levantar la voz. Hay que levantar la voz. Entonces, ¿qué es lo que se hacía aquí? ¿Qué es lo que ellos trataron de hacer? Al hacer cóncavo esto, ellos siempre utilizaban el norte y el sur, el oriente y el poniente. Trabajaban en base a eso. Entonces, esto es el norte. Cuando el hombre hablaba allá, la voz se expande. Y se expande despacio. Del norte al sur. De sur a norte. Perdón, de sur a norte. Y cuando la voz viene en las ondas, sí. entra ahí. Al eco de... Entra ahí. Y entonces el viento del norte trata de regresarlas. Entonces en ese movimiento es que la voz agarra fuerza. Entonces se escucha. Wow. En todo el sector, y no es preciso levantar la voz. Comprendo. Vinieron 2 argentinas hace casi 2 meses con 4 salvadoreñas, y allá les dieron esta explicación. En Chichén Itzá les dijeron, ustedes están impresionados porque les hicieron una muestra. Les digo, quédense 2 aquí y 4 se van allá al inicio, donde está, después del segundo promontorio de piedra, allá en Chichén Itzá. Y ellos se quedaron impresionados, porque hablando así, ¿y ustedes de dónde vienen? Y yo les pregunté así, nosotros venimos de Huachapán, yo soy youtuber de esto, lo otro, pero así, normalmente. Allá, los que estemos allá, escuchamos con volumen. ¡Wow! Con volumen. Por esta cuestión de cómo hicieron todo esto ellos. Por esto. Que lo hicieron con propósitos bien definidos. Y muchos de nosotros ni conocemos. Correcto. Entonces, en ese sentido... O sea, eran entendidos, se tenían un conocimiento de muchas ciencias. Ellos eran superdotados. Nosotros somos los que no, si eran indios. Sí. Eran inditos. O no seas indio, en forma despectiva, como que si eran ignorantes. Y es al revés. Correctamente. Es al revés. Ellos no se expresarían de la misma manera que nosotros lo hacemos con ellos. Esa es una gran ventaja. Porque ellos sí sabían respetar la dignidad de las personas. Con que hasta de las plantas y los animales respetaban de una manera tremenda a ellos. Por ejemplo, nosotros hacemos esto. Vienen ustedes, bueno, en lo que es hablando del cosmos. Hablamos de las Pléyades, hablamos de lo que es las galaxias. Ellos entendían todo esto. Correcto. Nosotros cuando hablamos de un solsticio, de un equinoccio, nosotros no sabemos nada. Aquí vienen estudiantes de universidad y no saben qué es eso. Y ellos ya lo sabían, y lo tenían de tal manera que, por ejemplo, este árbol de ceibo para ellos es sagrado. Y para muchos le meten huevo y lo botan. A la ceiba. A cualquier árbol, pero en este es sagrado para ellos, porque ellos de esto hacían alfarería y los ponían, eran incensarios, y los ponían en las puertas de entrada principal, y ahí les echaban especies aromáticas, y aquel palacio pasaba oloroso de una manera exagerada. Entonces, ellos mantenían esto porque esto tiene su sangre en la savia. Entonces, ellos tienen lo que son las raíces, ellos tenían la creencia del inframundo. Sí, claro. Y quién no sabe que la Biblia dice de que el infierno está en el centro de la tierra. Correcto. Y ellos conocían todo eso. Y cuando ellos hablan de la copa del árbol, hablan de la entrega directa que hay hacia el Creador. Pero ellos no estaban perdidos. Entonces, en todo ese sentido, crearon todo eso. Crearon todo esto, que a nosotros nos queda con la boca abierta, nos deja con la boca abierta. Si nosotros vemos en el centro, casi en el pie de la estructura aquí y de la otra, vemos un muro deshecho. ¿Lo ven? Sí.
Ese muro deshecho estaba en diagonal, Ujú. así, en diagonal. ¿Cuál era la razón para esto? Ya ellos decían que todo lo que sube, la ley de Newton, que todo lo que sube baja Ajá. Tiene una piedra, tiene que bajar. por fuerza. Sí. Ellos mantenían ya esa teoría. Esa cabal- ¿Cuál era la razón? El juego que aquí se usaba es el juego de pelota. Lo jugaban 5 por cada bando. ¿Y qué tipo de pelotas? Entonces, en esos 5 se jugaban con la rodilla, con la cadera y con los codos. Ujú. La pelota era pelota de caucho, era sólida, Mm. pelota de caucho. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que si le daban al balón aquí, el balón se iba a cualquier lado, pegaba aquí en el diagonal y la pelota jamás iba a regresar hacia abajo. Pegaba aquí y subía. Ujú. Y eso les daba a ellos la potestad de tener un juego que no tocara, porque una de las reglas era que no tocara el balón en la parte de la plataforma. Ujú. Entonces, pero ¿cómo hacer? ¿Qué decir ellos? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué hicieron eso? Porque sabían perfectamente que la pelota al caer aquí jamás iba a regresar hacia abajo, tenía que buscar hacia arriba. Entonces por eso hicieron en los dos laterales, hicieron esa explicación. Eso era techado. Ah, vaya. Y en este sector se ubicaba la barra de un equipo y en el otro la barra del otro equipo. Ujú. En este lado, como siempre hay golpes, ¿verdad?, en los Sí, sí, jugadores, sí. en este estaba el temazcal. El Oh. temazcal es como un horno, Entiendo. que ese horno tiene piedras, pero de volcán, piedra volcánica. Se le pone fuego, le echan agua y el vapor que da esas piedras es volcánico, es Ujú. vapor volcánico. Y eso era la cura para cualquier contusión que venía un jugador con ellos. Wow. Y en este sector eran los camerinos, donde ellos se cambiaban. Y aquí, como templo de los ídolos, pueden ver esto ya está restaurado. Ujú. Restaurado acá con el mismo material de la Cerguate, igual que el otro lado. Esto está restaurado. Cuando hicieron esta restauración, encontraron 20 figurillas de felinos, de jaguares. Wow. Siempre el jaguar como un Símbolo de poder, de guerrero, un de dios guerrero. de poder. Todo eso lo mantenían y están en el centro, en el Museo Nacional. Ah, Así que, y tiene sus propios drenajes también en lo que es este sector. Aquí hay un drenaje y en el otro sector otro drenaje y así otros 2 drenajes al final. Wow. Eso es así a grosso modo lo que esto estaba ya funcionando cuando se dio el evento del incendio del lugar. Wow. Impresionante. Bien, y seguimos acá, por favor. Sí.